Sí, la oración no es la única forma de conectarse con el Señor. Está también el escudriñar la palabra, el aprenderla, el conocerla y el vivir en ella. Esa también es una de las formas súper importantes que Dios nos ha dado para que nos relacionemos con Él. Las oraciones, cuando son de acuerdo a un corazón como Dios lo quiere, hallamos respuestas. Desde el principio de la creación, Dios estableció que el hombre se comunicara con Él a través de la expresión de sus palabras, a través de la disposición de su corazón y su mente para comprender que arriba hay un Padre eterno, hay un Dios eterno, el cual Él escucha las oraciones de sus hijos. Por eso nosotros debemos de no olvidar que en la angustia, en la aflicción, debemos de buscar al Señor. Debemos de orar a Dios, debemos de clamar a Dios, y es lo que Dios demanda de nosotros. Mas no así la oración del impío. El impío también ora. La persona mala, de acciones malvadas, también hace oraciones, pero sus oraciones no son escuchadas por el Dios eterno, el Padre de la eternidad. Él tiene su propio Dios, el Dios que gobierna este mundo, ¿sí? Que es Satanás. Él es el que gobierna este mundo hasta que el Señor establezca su reino milenial en esta tierra. Muchos impíos pasarán a ese gobierno, verán el gobierno del Señor, y muchos justos que no murieron después del tiempo de la gran tribulación también verán establecerse el reino de los cielos en esta tierra por 1000 años. Luego dice la Escritura que los justos resplandecerán, vivirán por la eternidad, lo que la Escritura llama por los siglos de los siglos. Solo aquellos que no practican el pecado pueden allegarse a Dios por medio de la oración y pueden ser escuchados. La oración, la única oración que Dios oye del impío, del malvado, del asesino, del violador, es la oración del arrepentimiento. Y la escucha para permitirle a esa persona ser transformada, ser cambiada, para que se acerque a una nueva vida, para que esa persona en él, conociendo la palabra, su espíritu y su alma sea transformado y entre a una nueva vida. Amén. En la oración debe de haber una disposición no solo de las palabras, sino del corazón y la mente. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 4, verso 2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de la Escritura. Cuando habla de Cristo, cuando habla de Yahshua, ¿Él quién es? Él es la palabra, Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, amén. Pero la Escritura nos dice, persevere en la oración. No importa las dificultades que tengamos, no importa cómo nos sintamos emocionalmente, usted debe de perseverar en la oración. Usted en la oración abre un abanico de oportunidades para que Dios actúe. Son las peticiones que usted eleva delante de Dios, es la expresión de lo que usted quiere que Dios haga por usted. Cuando usted ora por su esposo, por su esposa, cuando usted ora por sus hijos, por sus hijas, cuando usted ora por usted mismo, amén. Y asimismo debe de orar por los que están alrededor, por la congregación, por los hermanos, porque eso es lo que Él nos enseña. Orar los unos por los otros, soportando las cargas los unos con los otros, porque hay personas que no pueden llevar
sus cargas, sus aflicciones, sus preocupaciones. Entonces, cuando usted es una voz de esperanza para esa persona, cuando de su boca salen palabras de ánimo, de consuelo y sale la oración, para esa persona afligida es ayuda, es un consuelo. Saber que hay otros que están orando por ustedes. Saber que usted también es un instrumento para orar por los demás. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No nos está hablando solamente de la oración, sino que nos está hablando que el hombre justo practica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es justa. Él la hace, la practica. Por eso a veces vemos respuestas en unas cosas y no hallamos respuesta de Dios en otras. Y Dios quiere suplir a nuestras necesidades. Allí mismo, en primera carta de Pedro, pero en el capítulo 4, en el verso 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, es una advertencia. Sed pues, tener entendimiento. Eso es ser sobrio, con todos los sentidos atentos, en este caso, a lo que Dios está hablando a través de su palabra. Amén. Sed pues sobrios y velad en la oración. Velad en oración. Debemos de examinarnos cómo son nuestras oraciones. Debemos de examinar cómo es la disposición para orar a Dios. ¿Cuál es la razón? Porque el Señor dice que el tiempo del mal se acerca. Verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál es el fin de todas las cosas? El fin del gobierno del hombre en el mundo se acerca. ¿Sí? Pero al final del fin del gobierno del hombre va a ser feroz, va a venirse con toda para oprimir al pueblo de Dios. No solamente al pueblo de Dios, sino para oprimir a las naciones, a la humanidad. Entonces Él dice: orad, clamar a Dios, estar atento, porque el fin de todas las cosas se acerca. Sed entendidos, comprendan que el gobierno del hombre terminará. El sistema que gobierna el mundo. ¿Cómo es el sistema que gobierna el mundo? Nos lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Nos dice que el mundo funciona de esta manera. Viene paz y luego vienen guerras y luego vienen hambres. Y así funciona el mundo. Paz, guerra, hambres. Paz, guerra, hambres. Así funciona. Ese es el gobierno del mundo. Pero en el gobierno del Señor, cuando Él gobierne por 1000 años, su gobierno será un gobierno de verdadera paz, de verdadera armonía. El mundo va a ver cómo es que Dios quería gobernar. Entonces, Dios nos habla que nuestras oraciones son importantes también para Él. Debemos de orar por las naciones, debemos de orar por los pueblos, debemos de orar los unos por los otros. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, están reunidos todos los discípulos y otras personas, el número de 120. Y dice la Escritura que estas personas que no eran cristianos, eran judíos, entiéndase eso, eran judíos que seguían al Mesías, conocían la ley de Dios. Por eso sus oraciones eran en unos tiempos específicos. El tiempo de la oración, como lo hacía Pedro, a las 3 de la tarde, en la mañana, a la hora que el Señor murió, a las 3 de la tarde, que era el tiempo de la oración. Los que han llamado cristianos aquí en realidad son judíos. María era judía, Pedro era judío, los apóstoles eran judíos y entendieron que Yeshua era el Mesías, que Él era el cumplimiento de toda la palabra, que Él es el que trae la salvación, que Él es la palabra que se encarnó y entró en el mundo
para explicarnos el sentido correcto de las Escrituras. Ese es el propósito. Y a través de ello, darnos a nosotros salvación y vida eterna, porque estábamos perdidos. Y perseveraban, o sea, se esforzaban, no se distraían haciendo otra cosa que no fuera lo concerniente a la oración. ¿Sí? En muchas ocasiones sucede, pasa y acontece que cuando hay el tiempo de la oración, lo que hay es una conversadera. ¿Y cómo le fue tal cosa? Y se va pasando el tiempo de la reunión, de la oración. ¿Sí? Y perseveraban en la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Cuál es la doctrina? La enseñanza de todas las Escrituras. Este verso que está aquí hay que comprenderlo bien. Entiéndase esto. Si usted coge su Biblia, está dividida en el Antiguo y el mal llamado Nuevo Testamento, porque esto es lo mismo que aquí. Lo que pasa es que aquí es la renovación de este pacto. El Señor nos muestra cómo debe de ser nuestra relación con el Padre, con Él. Este pacto, lo que ustedes llaman el Antiguo Testamento, Dios se lo dio a Moisés en tablas de piedra. Las tablas de piedra representaban la dureza del corazón de todo ser humano y que su palabra no podía entrar en sus corazones porque eran como esas tablas de piedra. Luego viene el Señor, por las profecías que hay aquí, entra al mundo en forma de carne. O sea, ¿se acuerdan la prédica anterior? Entonces Él aquí viene a cumplir la profecía que decía: ya no colocaré mi palabra en corazones de piedra, sino que a través de este nuevo pacto, que es en Yahshua HaMashiach, por su sangre y por el entendimiento de la palabra, entrará, permanecerá en corazones transformados, que ya no son de piedra como las primeras tablas, sino que ahora son corazones de carne, con entendimiento. Amén. Entonces la Escritura nos dice aquí que estas personas oraban y perseveraban en la oración y en la doctrina. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que usted persevere en la oración y en la ¿qué? En la enseñanza, en la doctrina. Por eso usted viene a la reunión, para recibir doctrina, para recibir enseñanza, para que no suceda como sucede en muchos creyentes, que se inventan las cosas, las prédicas, las enseñanzas, que cogen un versículo y de un solo versículo hacen 3-4 horas de doctrina, herejía, dañar el mensaje. Entonces dice la Escritura que estos perseveraban en la doctrina que los apóstoles les enseñaban a ellos. ¿Y cuáles eran esas enseñanzas? Lo que llaman el Antiguo Testamento. Esto no lo tenían. El Nuevo Testamento no lo tenían. ¿O sí? No lo tenían. No se había escrito el Nuevo Testamento. Los apóstoles enseñaban sobre Moisés, sobre los profetas, sobre los salmos. El Nuevo Testamento no estaba escrito. En Lucas capítulo 22, verso 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Está hablando del Señor después de la celebración de la ¿qué? ¿Cómo se llama cuando comen el pan y el vino? ¿La celebración de qué? Pascua, la celebración de la Pascua. Están conmemorando la celebración de la Pascua, de la libertad con la cual, a través de la sangre del Cordero, el pueblo de Dios es libre. ¿Sí? Sin derramamiento de sangre no hay libertad. ¿Sí? Es más, para que usted comprenda mejor, si usted lee, usted va a encontrar que la palabra cena del Señor es solamente un título, pero cuando usted escudriña, todo lo que sucede es la celebración de la Pascua. ¿Sí? Vamos al
al verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentaciones, distracciones. Y él se apartó de ellos como a distancia de un tiro de piedra, como unos 40 metros, alguien que tire bien. Y puesto de rodillas, oró. O sea, él nos está enseñando que en el tiempo de aflicción debemos orar, porque él sabía lo que se venía, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a veces pasa en la vida del creyente situaciones en las cuales él no quiere pasar por ciertas dificultades si obedece la palabra de Dios, y entonces quiere que Dios lo saque rápido de allí, cuando Dios lo que quiere es formar, transformar su corazón, ¿sí? Hay desiertos, les decía alguna vez, por los cuales se pasa como Dios establece, solo 3 días. Pero por la desobediencia, como en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, su paso por el desierto fue 40 años. Eso depende de nosotros. Entonces dice la Escritura que él oraba al Señor, oraba al Padre, diciéndole: si quieres pasa de mí este sufrimiento tan amargo por el cual voy a introducirme. Por obedecerte a ti voy a ser llevado, pero no se haga lo que yo quiero. O sea que él quería esto. Yo no quisiera pasar por ahí, pero como estoy sujetado a ti, Padre eterno, hágase tu voluntad. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando hay disposición, Dios envía sus ángeles, su respuesta para fortalecerte, para ayudarte, ¿sí? Entonces dice: y estando en agonía, o sea que él también sufrió esto que sufrimos nosotros: dolor, sufrimiento, tristeza, agonía, amargura. Y si él lo sufrió por amor al Padre, para obedecerlo, pues no esperemos que nosotros no podamos pasar por estas cosas. Por eso dice Pedro: orando en todo tiempo, porque el tiempo se acerca, tiene su final. Entonces dice la Escritura: estando en agonía, ¿qué sucedía? Se paraba y se asomaba a las ventanas, se colocaba a ver televisión, ¿cierto? No, dice oraba más. Estando en agonía, oraba más, se acercaba más, se abrazaba con el Padre eterno, ¿sí? Y él, pues él siempre está dispuesto para los que le buscan de corazón. Entonces dice: y era su sudor, o sea, su sudor, no su sangre. Era su sudor parecido como grandes gotas de sangre. Esto también tienen que tenerlo claro. Aquí él no estaba derramando sangre, porque la sangre tenía que ser ¿en dónde? En el lugar del sacrificio. Entonces muchos dicen que allí él lloraba sangre. No, entiéndase. El lugar de derramamiento de sangre es en el altar, y a él se le hizo un altar de sacrificio que fue detrás del templo de Jerusalén, y allí él derramó su sangre. Allí fue donde fueron expiados nuestros pecados. Debajo de ese lugar, en esas cuevas que caracterizan el lugar del templo, es donde Jeremías escondió el arca del pacto. Es allí donde dice la Escritura en Jeremías, en los libros históricos de los Macabeos, donde Jeremías esconde el arca del pacto, y cuando pregunta por el arca, ¿dónde la escondieron? Ellos dicen en tal y tal lugar, pero cuando van a buscarla no la encuentran. Entonces dice: Dios la ha escondido, la ha guardado para abrirla, para sacarla a la luz en el tiempo apropiado, ¿sí? Entonces dice la Escritura: oraba más y su sudor era grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es otra clave, porque nos está diciendo que su sangre no podía caer en la tierra, porque su sangre no era pedido de venganza por su muerte, como la sangre de Abel el justo, que cayó en tierra.
Por eso el sacrificio se hizo detrás del templo, que era un lugar rocoso. Amén. Dice la Escritura: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Cuántos duermen en la oración? ¿Cuántos cristianos duermen mientras oran y pasan horas durmiendo en el tiempo de la oración? Tal vez usted no es uno de ellos, ¿cierto? Y dice el Señor que los halló durmiendo por causa de la opresión, tristeza, opresión. Estaban oprimidos, no soportaban oír al Señor en ese lamento. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Porque dice la Escritura que ellos, hasta que el Señor no resucitó, no comprendieron todas las cosas en cuanto a su muerte y resurrección. Entonces dice el Señor que Él, al volver, les dijo: levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? En otro pasaje de las Escrituras, Él dice que se separó a un tiro de piedra y oró como 1 hora, y a la hora volvió y los halló dormidos. Y luego dice la Escritura: y se fue otra vez a orar. Y dice que estando en oración, volvió otra vez y los halló durmiendo 2 horas. Y dice la Escritura que los animó para que oraran nuevamente, para que se despertaran de su letargo. Y se alejó otra vez, y pasado el tiempo volvió a la otra hora, 3 horas. No pudieron orar, y Él les dice: ¿no podéis haber estado conmigo en oración siquiera 1 hora? El Señor oró 3 horas en ese momento, en el Getsemaní, y ellos no pudieron ni siquiera no pudieron acompañarlo. Pero el Señor, que es fiel y misericordioso y ama a los justos, dice que Él envió a sus ángeles para que lo confortaran. Entonces, cuando nuestro corazón está dispuesto para Dios, cuando nuestra mente, nuestros pensamientos están listos para buscar a Dios en el tiempo que separamos para Dios, es allí donde la palabra se cumple, como dice Jeremías 33:3. Puede buscarlo. Dice así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no están en tu mente, que tú no conoces. ¿Sí? Y esa es la palabra que Dios le da a Jeremías, y es la palabra también para nosotros. Clama a mí, dígalo fuerte: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas de las cuales tú no tienes conocimiento. Amén. En el libro de Daniel, capítulo 9, hay un hombre dispuesto a eso. Está precisamente Daniel, y nos dice la Escritura: en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año 1 de su reinado, yo, Daniel, o sea, un hebreo, miré atentamente. ¿Cómo debes de mirar la palabra de Dios? Atentamente, no ligeramente. ¿Se acuerdan de los apóstoles? En Hechos 2, lo que leímos: perseveraban en la oración y en la doctrina de los apóstoles, quienes les enseñaban la ley y los profetas. Ni siquiera estaba Pablo. En el año 1 de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, que aquí Daniel, él comienza a escudriñar las Escrituras estando en otro país, estando deportado. Dice la Escritura que él se preocupó por indagar, porque el tiempo de la nación deportada, que era Israel, ya se había cumplido, ya estaba a las puertas. Y él se preocupó: Señor, pero si ya es el tiempo cumplido, ¿por qué no hemos salido de este lugar? Y él solamente estaba orando por ese tiempo. Por eso él dice en Jeremías:
Clama a mí, yo te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque en el caso de Daniel, lo único que él esperaba era que su pueblo saliera de Babilonia. Y él deseaba que toda su nación volviese a Israel para levantar el templo, para nuevamente adorar a Dios desde el lugar que él estableció. Pero el Señor, que es grande en misericordia, que es poderoso, que conoce todas las cosas, Él no solamente le muestra ese tiempo, sino que le muestra este tiempo, el tiempo en que nosotros estamos. Eso es lo que dice y se cumple la palabra: te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice en el verso 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba en oración cuando el varón Gabriel, lo mismo que el Señor, cuando hay una disposición, Dios envía sus mensajeros, ¿cierto? A quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora de la oración, del sacrificio de la tarde. ¿Cuál es esa hora? A la hora que el Señor fue crucificado. Y me hizo entender, porque Dios es el que da entendimiento. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, yo te doy la interpretación de lo que te voy a decir, te doy el conocimiento, porque la palabra requiere de su espíritu para comprenderla. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, Dios no solamente le iba a mostrar a Daniel que su pueblo iba a ser liberado pronto, sino que le iba a mostrar cómo en un futuro, cientos de años, o sea, en nuestro tiempo, nosotros también, el pueblo de Israel, y nosotros los adoptados a través de la sangre del Mesías, tendríamos una completa liberación. Entonces él dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, el pecado, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Yahshua HaMashiach, Él es el santo de los santos, ¿sí? Entonces fíjese que Él está hablando hacia un futuro también, y se cumple la palabra: clama a mí, y Él estaba clamando, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, no te duermas en la oración. Si te duermes, no hiciste nada. Dispón tu corazón, tu mente en la oración, en la enseñanza, en la doctrina. Y es allí donde el Señor muestra las cosas grandes y ocultas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. En las Escrituras Dios habla de semanas de días como las que nosotros conocemos, pero aquí está hablando de semanas de años, porque así lo establece la Escritura. Entonces dice que habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí el Señor lo que le está diciendo es que el pueblo de Dios tendrá liberación completa cuando se cumpla las 70 semanas que Dios ha establecido. 70 semanas de años. Si se multiplica esas 70 semanas por los días que tiene la semana o por los años que tiene la semana, sería 70 por 7, ¿sí? Y da 490 años. Pero luego él dice que llegados un tiempo de 62 semanas, y es aquí donde usted tiene que ubicarse en el sacrificio
en la sangre del Cordero. Aquí, 62 semanas. Aquí usted se ubica en el tiempo en que el Señor iba a ser crucificado. O sea que él aquí a Daniel le está hablando de que vendría una liberación para ese momento, para que volvieran a Jerusalén, y que sería dada la orden para que el templo, en el tiempo de Daniel, el templo fuera reedificado, fuera reconstruido. Y desde allí hacia adelante llegaría el tiempo en el que el Mesías vendría y traería liberación a los suyos, expiaría el pecado. Entonces dice, hasta el Mesías príncipe habrá, estoy en el verso 25, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, el Mesías fue crucificado y resucitó, ¿sí? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El Señor le está mostrando a Daniel estas cosas grandes y ocultas que usted también debe de conocer. Él está diciendo que cuando el Mesías venga, muera y resucite, pasará un tiempo, unos años en el cual se destruirá nuevamente el templo y Jerusalén. Y así pasó. 70 años después del nacimiento del Mesías en la tierra, dice que vino un emperador romano y derrumbó, arrasó con Jerusalén y con el templo. Y es allí donde el Señor también en el tiempo futuro les dice a los apóstoles, en Mateo capítulo 24, sin perder Daniel 9, en Mateo capítulo 24 Él les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. De esto es que le estaba hablando Dios a Daniel, de esto. Y el Señor le está mostrando este tiempo. Y le muestra no solamente donde está el Mesías, sino que le muestra el tiempo que nos corresponde a nosotros. Porque luego dice a Daniel, capítulo 9, él dice, verso 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea que está hablando de otro príncipe que en el tiempo postrero vendrá al mundo. Y dice, destruirá la ciudad y el santuario. Y lo hizo en el tiempo del Señor Jesucristo, sí, 70 años después. Y en ese tiempo, al destruir el templo y al destruir a Jerusalén, Israel se ha quedado sin el templo de adoración al Señor hasta hoy día, hasta hoy. O sea, Israel no tiene templo. Entonces el Señor dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea que el Señor está diciendo para este tiempo que en un cercano futuro el templo de Jerusalén será nuevamente levantado y habrá un tiempo en el cual también volverá a ser derribado y que vendrán guerras tan duras, devastaciones como dice aquí, desde ese tiempo hasta que el Señor venga. Y por eso el Señor está diciendo, oren en todo tiempo. Ustedes ignoran lo que pasa en el mundo, cómo el mundo se está moviendo detrás de lo que ustedes no pueden ver. Ustedes solamente pueden ver lo que los medios de comunicación les quieren informar para mantener al pueblo así, a ciegas. Pero detrás de todo esto hay guerras, detrás de todo esto se están armando con armas increíbles, desconocidas para la humanidad. Detrás de todo eso están sacando leyes que van en contra de todo ser humano, de la vida, y se está moviendo y cada vez se mueve más rápido, más rápido, más rápido. Y el Señor está diciendo, usted quiere entender, usted quiere ver cosas grandes y ocultas que en su mente no conoce, tenga una relación conmigo. No se duerma en la oración, no se duerma en la enseñanza, escudriñe. Y luego dice,
Verso 27. Y por otra semana, esa es la semana que se conoce como la semana última de Daniel, que es para este tiempo, para el tiempo en el que estamos. Y dice así: y por otra semana confirmará el pacto. ¿Quién confirmará el pacto? Ese príncipe que viene. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. En el pasado, en el tiempo del Señor, fue Antíoco Epifanes. Pero en un futuro será el que hemos tantas veces oído como el antimesías, como el anticristo. ¿Sí? Le están colocando todo listo para que Él aparezca. Están forzando, empujando para que Él aparezca. Entonces dice, y por otra semana, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Entonces Él dice, y por otra semana, la semana final, antes de la venida del Señor, no para acabar el mundo, porque muchos cristianos predican que el mundo se va a acabar. Eso es falso, hermano, no crea eso. Eso no es verdad. Lo que se va a acabar es el sistema que gobierna el mundo en cabeza de Satanás, dirigiendo a hombres perversos. Y luego Él establece su reino milenial aquí en la tierra. Amén. Entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, o sea, este príncipe hará alianza con todas las naciones, con todos los pueblos. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, está hablando de que hay un templo ya construido. Y que en ese templo ya construido, que es el templo de Jerusalén, Él viene a traer cierto tiempo de paz. Pero a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, a la mitad de la semana Él rompe el tratado de paz que tiene con Israel. Y desde allí es lo que nos habla las Escrituras, que comienza la gran tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, le está hablando a Juan, y mide el templo. ¿Cuál templo? El que ya se ha levantado al final de este tiempo. Esta es la profecía de Daniel, Apocalipsis 11. O sea que aquí ya hay un templo. Y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Entonces él aquí, el falso Mesías, el príncipe que está hablando Daniel, él está diciendo que durante esos 42 meses hay un tiempo de paz. Tiempo de paz como el mundo quiere, donde hay su lujuria, su lascivia, su práctica de homosexualismo, donde hay abuso de los niños, donde hay sacrificios humanos. Y no hay leyes que controlen todas estas perversidades. Eso es lo que viene. Y eso fue lo que eso se viene también para nuestro país. Ya estamos ahí. Ya hay otro gobierno. Entonces dice la Escritura que en ese tiempo de paz, que son 3 años y medio, los primeros 3 y medio años de paz, Dios va a enviar 2 personajes, 2 testigos, 2 candeleros encendidos para predicar la palabra. Y dice, verso 3, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio, que son los primeros 3 años y medio. Vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Pero ellos están predicando en Jerusalén, en Israel están predicando el arrepentimiento. Ellos están allí porque Israel, Jerusalén, va a ser el epicentro de la religión en el mundo. No va a ser ni Roma, a este papa que hay acá ahora,
A él lo tienen que ejecutar, lo tienen que matar, porque lo dice Apocalipsis 17, él lo desaparece, para poder que suba el falso Mesías. Y el falso Mesías va a convencer a Israel, el falso Mesías, el príncipe que está hablando Daniel, que él es el Mesías. Estos dos testigos son los dos olivos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, o sea, los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo, como Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, o sea, como el trabajo que hizo Moisés, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, porque aquí es el anticristo el que ya no es un hombre de paz, sino que se ha transformado en un hombre de terror, ¿sí? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres, los de los dos testigos, estarán en la plaza grande, ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuál es esa ciudad? Jerusalén. O sea, él está diciendo que Jerusalén, para este tiempo en el que el Señor envía a sus dos testigos a predicar el arrepentimiento, Jerusalén estará sodomizada y estará esclava como estuvieron los israelitas en Egipto. Porque dice el lugar. ¿Cuál es el lugar? Donde el Señor fue crucificado. ¿Dónde fue? En Jerusalén. Y los del pueblo, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se alegrarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿A cuáles? A los que vivían como Sodoma y como Egipto, haciendo lo que querían. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, o sea, se arrepintieron de su maldad. El segundo ay pasó, y aquí viene el tercer ay, y desde aquí viene la gran tribulación, o sea, los otros 3 años y medio. Y el Señor nos está diciendo: estén atentos, prepárense, estén con sus ojos puestos en el Señor, porque dice Daniel 12, para terminar, Daniel capítulo 12, y seguimos el viernes con la ayuda del Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente en el mundo hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Este es un tema interesante, inscritos en el libro de la vida, porque las escrituras hablan de que aún los que están escritos o inscritos en el libro de la vida, sus nombres pueden ser borrados, porque por muchos años hemos creído que me convierto a Jesús con una oración y ya mi nombre queda por la eternidad. No, la Biblia dice que sus nombres pueden ser borrados, o sea que hay que conservar, ser esforzado y valiente buscando una relación con Dios. Hay que mirarlo porque eso está en Éxodo, está en Apocalipsis, por eso les digo el viernes vemos estas cosas. Verso 3.
Y termino. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Allí lo dice. ¿Quiénes? ¿Cómo? No solamente los que la oyen. Allí dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esos son los entendidos, los que enseñan la palabra de Dios, pero advirtiendo que el tiempo está cerca, advirtiendo que las cosas que vienen sobre el mundo. Eso es lo que está diciendo, porque el mundo se mueve, el gobierno del hombre se mueve, paz, guerras, hambres. Paz, guerras y hambres. Amén. Continuamos después. Oremos. Padre, te damos gracias. Puede ponerse de pie, por favor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos exhortas, oh Dios del cielo, a permanecer firmes, buscándote en la oración, Señor, perseverando en la búsqueda de tu reino. Padre, tu palabra nos exhorta para que estemos despiertos, Señor, entendiendo lo que sucede en el mundo, para advertir a otros que el tiempo se acerca, el tiempo en el que debemos de estar preparados para ti, para que tú nos mires con ojos de misericordia. Tu palabra nos dice también, Señor, orando en todo tiempo para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas. Padre, gracias. Dígale, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, Señor. Te damos gracias porque tú eres el que abres nuestra mente y nuestros corazones para comprender, para entender las cosas que están ocultas en tu palabra. Levante sus manos, por favor, y reciba la bendición que Dios establece en su palabra. El Señor te bendiga y te guarde. El Dios Todopoderoso, el único y verdadero, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Padre, bendigo a tu pueblo en el nombre de Yeshua HaMashiach, por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Levante así sus manos. Padre, de lo recibido te damos, Señor, obedeciendo a tu palabra, Señor, para el sostenimiento de tu reino en esta tierra. Te doy gracias, Señor, por toda bendición celestial que tú derramas sobre tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Quedamos despedidos. Nos reunimos el martes a las 7 de la noche a orar, a clamar, a pedir a Dios. Amén.